Como resumen, estaremos mostrando lo que aprendimos en la práctica de ebullición de un compuesto orgánico. Se hará mención del objetivo de dicha práctica, importancias que estos puntos tienen. También estaremos respondiendo a la incógnita de cuáles son las tendencias generales que afectan el punto de ebullición. Mostraremos algunas precauciones que debemos tener en cuenta y las observaciones que hicimos mientras se fue realizando dicha práctica. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido cambia la fase gaseosa y se caracteriza por la formación de burbujas de vapor dentro del líquido que se elevan y escapan al medio ambiente. El punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor es igual a 760 milímetros de mercurio en una atmósfera. Pero, ¿cuál es la importancia de conocer el punto de ebullición de los compuestos orgánicos? El punto de ebullición de los compuestos orgánicos puede proporcionar información importante sobre sus propiedades físicas y características estructurales. El punto de ebullición ayuda a identificar y caracterizar un compuesto. Un líquido hierve cuando su presión de vapor es igual a la presión atmosférica. La presión de vapor está determinada por la energía cinética de una molécula. La energía cinética depende de la temperatura, masa y velocidad de una molécula. Cuando la temperatura aumenta, la energía cinética promedio de las partículas también aumenta. Cuando la temperatura alcanza el punto de ebullición, la energía cinética promedio se vuelve suficiente para superar la fuerza de atracción entre las partículas líquidas. A medida que disminuye la fuerza de atracción, las moléculas en estado líquido escapan de la superficie y se convierten en gas. El punto de ebullición de un líquido varía con la presión atmosférica circundante. Un líquido a una presión más alta tiene un punto de ebullición más alto que cuando ese líquido está a una presión atmosférica más baja. Punto de ebullición de un compuesto orgánico. Requerimos fenol, concentrado de ácido sulfúrico, un tubo capilar, termómetro, hilo, soporte de hierro con abrazadera, tubo de ensayo, vasos de precipitados, agitador, gasa de alambre, soporte para trípode y un mechero Gusen. Procedemos a tomar un tubo de ensayo, tomamos una botella que contiene fenol, llenamos hasta 2/3 del tubo de ensayo con el fenol, fijamos el tubo de ensayo con el termómetro, con el hilo, la rosca debe fijarse cerca de la boca del tubo de ensayo. Tomamos concentrado de ácido sulfúrico y llenamos con concentrado. Colocamos el vaso sobre la gasa de alambre, como lo ven, colocada sobre el mechero, punce e insertamos un agitador. Sujetamos el termómetro que lleva dentro del tubo de ensayo en el soporte de hierro. Bajamos el termómetro junto con el tubo de ensayo con la concentración de ácido sulfúrico. Esto es un baño de ácido. Ajustamos el termómetro de modo que su bulbo esté bien debajo del ácido y del extremo abierto del tubo y que la rosca esté suficientemente afuera del baño. Aquí procedemos a tomar un tubo capilar de 5 a 6 centímetros de largo y sellamos un extremo. Y colocamos el tubo capilar en el tubo de ensayo con el extremo cerrado hacia arriba. Calentamos lentamente el baño de ácido para remover el líquido con el agitador, moviéndolo hacia arriba y abajo. Después de un tiempo empezarán a salir burbujas. Desde el final del tubo capilar, sumergido en el líquido, y hace una pronta y rápida y continua corriente de burbujas en el aire que se escapa. En esta etapa, en la que la presión del vapor del líquido en el tubo sellado apenas excedió la presión atmosférica. Observamos la temperatura número 1. Apagamos el quemador, observamos las burbujas del final del tubo capilar que seguirán disminuyendo. Ahí anotamos la temperatura número 2 que va descendiendo. Aquí hacemos el cálculo del punto de ebullición de un fenol utilizando la siguiente fórmula. Pasen buenas, María Alejandra, un beso. Saludos, mi nombre es Karina Ramírez y vamos a estar evidenciando el punto de ebullición de 3 compuestos. Vamos a iniciar con el primero, donde la temperatura a la que aparece una corriente continua de burbujas de aire nos dará la primera temperatura. Cuando esta termine, entonces será el resultado de la primera temperatura.
Ahí vimos que la primera temperatura es 207 y la segunda es 203. Vamos a comprobar. Y aquí vemos cómo el alcohol bencílico da lo mismo que ha calculado el simulacro, 205. Vamos a resetear. Vamos a intentarlo con el segundo compuesto. Iniciamos. Vemos acá que llegó hasta el 292. Apagamos y vemos cómo va desapareciendo las burbujas. Entonces queda en 288. Lo colocamos en sus apartados. Y vemos como el punto de ebullición de la suma de las dos temperaturas divididas entre 2 da el resultado, que es 290. Seleccionamos el compuesto .
Aquí podemos ver que es el mismo resultado, el de la tabla y el del simulacro, 290. Vamos a iniciar con el tercer compuesto. Y último, vamos a seleccionar el tercero. Iniciamos. Su primera temperatura será 199. Apagamos y vemos cómo desaparecen las burbujas. Y su segunda temperatura será 195. Lo colocamos. Y el cálculo nos da que el punto de ebullición será 197. Seleccionamos para verificar. Y comprobamos en la tabla. Aquí vemos como el etanodiol o glicol. Hola, mi nombre es Ruestel Toledo etileno, y ya como conclusión podemos da decir el que en esta resultado práctica de pudimos la reconocer el misma punto de ebullición de algunos compuestos orgánicos, comprobación del es decir, la simulacro. temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión Este que era rodea el al líquido y último se transforma en vapor. En compuesto este a caso comprobar. tomamos una sustancia desconocida Muchas gracias. y determinamos su punto de ebullición al introducir ácido sulfúrico y calentar. Mediante la tabla dada descubrimos que la sustancia desconocida era un fenol con 182 grados Celsius y así sucesivamente con los demás compuestos. Es todo.